Hubo un asado, dicen que informal, yo suprimo informal, hubo un asado entre Sergio Massa y el enviado de Biden, uno de los enviados de Biden, donde se hablaron de vacunas, de deudas con el Fondo Monetario y sobre todo de la influencia de China en la Argentina. Ponele. En realidad la crónica está diciendo que a las 8 menos 10 de anoche, Juan González, qué loco que es hablar de un asesor norteamericano, Sí, se sí, llama sí, Juan sí, González. sí. Un hombre de estrecha confianza del Sí, presidente absolutamente. Biden. Tocó, bueno, llegó a la casa de Sergio Massa, ahí en Rincón de Milberg, y para compartir un asado muy distendido. Estuvieron hablando a agenda abierta. González, bueno, habló, les contó cosas de su vida personal, dijo que su padre era hippie, mientras su esposa, la esposa de Massa, recordó que su papá, Fernando Galmarini, fue un montonero. Bah, Bueno, se cruzaron esas anécdotas, charlas. hubo empanadas, en fin. Mira. González dijo: yo marché contra el FMI en New York, Ajá. mientras masticaba las mollejas al limón, la Uh-huh. entraña, eso. Fleté micro, sumé a los estudiantes de mi curso, la policía nos pegó muy duro. Massa, Malena y los que estaban ahí se reían como locos de las anécdotas del señor González. Claro. Y bueno, eso. Bueno, indudablemente la Nadie tocó la guitarra, influencia, hay que decir, porque un asado no es un asado si no hay un seguro, guitarrero, un seguro, cantor. la influencia del gigante asiático, China, en la Argentina desde hace años viene siendo muy fuerte. Y tenemos la clara sensación, sospecha, intuición, de que al otro gigante, en este caso americano, a los Estados Unidos, no le está gustando nada esto, ¿no? Y siguiendo con las sensaciones y las intuiciones, es como que uno ve a una Argentina indefensa, de un lado y del otro, que está haciendo un peligroso equilibrio entre unas y otras apetencias, ¿no? Pero para hablar de esto, vamos a hablar con quien realmente sabe de la geopolítica. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Qué debemos esperar? ¿Tenemos o no tenemos una base china en la Argentina? Porque el presidente ayer también descartó todo tipo de bases de otras naciones en nuestro país. Vamos a hablar con Jorge Mones Ruiz. ¿Qué tal, Mones Ruiz? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo va? Un gusto, Claudio. Muchísimas gracias por llamarme. Bueno, ¿nos puede aclarar un poquitito el panorama, este equilibrio que estamos haciendo como país ante dos gigantes importantes? Sí, cómo no. Es un punto de vista obviamente personal, ¿no es cierto? Pero coincido absolutamente con su introducción. Y estamos en presencia de, como bien dijo en el año 1990 Deng Xiaoping, una nueva guerra fría se está preparando entre Estados Unidos y China. Estamos hablando de hace 30 años. Y eso hoy lo estamos viendo. Cuando digo guerra, no necesariamente estamos hablando en términos militares o bélicos, ¿no es cierto?, sino la famosa capacidad que tienen las potencias de llevar su influencia al resto del mundo, ¿no es cierto?, o dentro de los territorios que para ellos consideran de importancia estratégica. En ese sentido, de hace varios años, China está tomando en el continente americano, particularmente en Sudamérica, una importancia importante, de vital importancia, fundamentalmente desde el punto de vista comercial, tanto para Brasil como para nosotros y otros países, es el primer socio comercial. El problema es que de atrás del comercio también viene otro tipo de acciones que obviamente ponen en disputa, o por lo menos pueden preocupar en este caso, a otra potencia hegemónica, que aparte desde el punto de vista geográfico y la distancia, como se dice vulgarmente, y a mí no me gusta mucho el término, pero para que se entienda, somos el patio trasero de Estados Unidos, y a nadie le gusta tener un invasor, ¿no es cierto?, en su patio trasero. Acá se está desarrollando una pelea muy interesante, y esto sí que utilizo de referencia, a la penetración china, que no solamente es comercial,
sino también de otro punto de vista, por ejemplo, militar. Este polo logístico que se quiere hacer en la Antártida, que yo creo que se va a hacer, perdón, en Tierra del Fuego, con proyección antártica, por eso la valorización que tiene, yo creo que lo van a hacer con China, ¿no es cierto? El presidente que tenemos es un gran mentiroso. Aparte, Argentina no tiene la capacidad para hacer un polo de esa magnitud, en primer lugar. Por otro lado, tenemos la base espacial china en Neuquén, ¿no es cierto?, que es un emplazamiento militar. Pero lo interesante, y esto sí preocupa a Estados Unidos, es que China, con este asunto de la hidrovía y sus corporaciones cerealeras y de aceite, COFCO, por ejemplo, pretende el control de la hidrovía, que es concretamente la Cuenca del Plata, ¿no es cierto?, que abarca países limítrofes, el caso de Paraguay, Brasil y Bolivia. Perdón, ¿quién tiene el control de la hidrovía? Bueno, lo quiere procurar China. Ya de hecho tiene sobre la ribera del Paraná corporaciones COFCO, que es la Chinese Oil and Food Corporation, que es la compañía de aceites y comida. Tiene mucho de este tipo. De hecho, no se olvide que los chinos han comprado Nidera, ¿no es cierto? Está entre los 5 transportadores más importantes del país. Es decir, volvemos a épocas de la vuelta de obligado. Es más o menos lo mismo, tal cual. Yo tuve el mismo ejemplo el otro día. El 80% del comercio de grano y todo se maneja por el río Paraná. Pero lo importante, Claudio, y esto es interesante, hay que remontarnos a los 60 y 70, los grandes geopolíticos brasileños, por ejemplo, Travassos, Meira Matos, Teresina da Castro, Godoy de Acauto de Silva, decían que de hecho ellos lo han hecho, por eso la capital de Brasil se proyecta de los 60 de Río de Janeiro a Brasilia, ¿no es cierto? Hacia el Pacífico, esa expansión brasileña, porque ellos consideran que quien tiene acceso al triángulo que viene a ser el Heartland, el corazón de la tierra de Sudamérica, que es un triángulo que se da en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, en Bolivia, tiene acceso a los dos grandes espacios geoestratégicos geopolíticos del continente, la Cuenca del Plata por un lado y la Cuenca del Amazonas por otro. Ese triángulo, curiosamente, tiene un valor mucho más importante porque a la izquierda, mirando el mapa, o sea, sur de Bolivia, noreste de Chile y norte de Argentina, usted tiene el triángulo del litio, donde se produce 68% de la población de litio en el mundo. Y como si esto fuera poco, como diría un vendedor de colectivo, a la derecha usted tiene el acuífero Guaraní, la reserva de agua más grande del mundo, que se extiende del Gran Pantanal en el Mato Grosso hasta la provincia de Santa Fe, incluyendo la Mesopotamia. Por lo tanto, el territorio desde el punto de vista geopolítico sudamericano, en particular el argentino, tiene una relevancia muy importante. Eso China lo tiene en claro. Por eso es esta nueva invasión, entre comillas, que no es solamente comercial, sino que abarca todo el conjunto de las relaciones internacionales, se está produciendo. Y obviamente preocupa a Estados Unidos. El ex secretario de Defensa, el general Jim Mattis, en la época de Trump, tanto él como el actual, que ahora se va, ¿no es cierto?, el almirante Fowler, que estuvo hasta hace unos días en Buenos Aires, pasando por el mismo Biden, incluyendo al actual secretario de Estado, un general Austin de 4 estrellas en Estados Unidos, todos hacen hincapié en como problema en la región la presencia china, porque afecta indudablemente sus propios intereses. No se olvide usted la presencia de un submarino, el Qatar Stone, hace un mes y medio atrás, los mares argentinos, sobre todo en las Malvinas, en un ejercicio combinado con Gran Bretaña. Es decir, creo, espero equivocarme, que de alguna manera el continente o el subcontinente, en particular lo que corresponde a Argentina, se está calentando, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Todo esto mientras parte de la dirigencia política, ¿qué pasó? De nuestra dirección. Perdón, no entendí la pregunta, Claudio. No, digo, habíamos tenido ahí, no sé qué está pasando en la comunicación. Hola. Bueno, no, yo lo escucho perfectamente. Digo, Hola. Todo esto mientras... ¿Me escucha? Ahora lo escucho, sí, ahora lo escucho. Todo esto mientras nuestra dirigencia política está jugando al valero. Ah, por supuesto. Pero juega al valero, Claudio, porque no sabe hacer otra cosa.
no solamente en este tema, sino en otros. Vemos la pandemia, por ejemplo, problemas de inseguridad, etcétera. Estos son los científicos que decían que iban a mejorar todo, no tienen idea, ¿no es cierto? Y como bien dijo usted al principio, de alguna manera estamos entre dos fuegos sin una capacidad autónoma para la defensa de nuestra nación. Eso es grave, ¿no es cierto? Eso es muy grave. Bueno. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Y Para... la dirigencia, obviamente no advierte esto. Para cerrar, ¿cómo cree usted que puede reaccionar los Estados Unidos? Usted vio que estamos buscando apoyo para reprogramar deudas y demás, además de comprar vacunas. Bueno, Estados Unidos ahora ha dispuesto un fondo no solamente para nuestro país, sino para otros, digamos, del tercer mundo, importante en cuanto a dinero, pero que es solamente para apoyar la cuestión de la pandemia. No van a ser fondos frescos que sirven para reestructurar la deuda. Obviamente Fernández está de una manera tratando de conciliar con Estados Unidos para que intervenga ante el Fondo Monetario a efecto de poder reprogramar la deuda. Inclusive ahora está buscando apoyos con Macron y Merkel en Francia y en Alemania. Usted fíjese que cuando abrió el Congreso pidió que una deuda para él en 15 años y la vicepresidenta habló de 20, una barbaridad porque la Carta Orgánica del Fondo Monetario no permite esos plazos y además tendría un precedente importante negativo para el mismo Fondo Monetario, ¿no es cierto? Así que yo creo que todas estas alquimias que está haciendo el presidente, lo que ha hablado hoy con González, por ejemplo, el haber recibido a Fowler y pasearlo por varios lugares, etcétera, tiende quizás a que de alguna manera Estados Unidos, en este caso el presidente Biden, intervenga para conseguir una mejora en cuanto a las condiciones de ir saldando la deuda con el fondo. En un momento muy tremendo, dramático, porque evidentemente no hay plata en el país para no solamente para pagar, sino para comprar vacunas. Bien. Que lo estamos viendo. Hoy mañana nos quedamos sin vacunas, vamos a ver por cuánto. En algún tramo del diálogo, Mones Ruiz, usted denominó como mentiroso al jefe de Estado. ¿Cuál es el fundamento en este caso? Bueno, podemos, como se dice, como decía este político cordobés muy gracioso, el doctor Juez, decía, este hombre no tiene un cadáver en el placar, tiene una morgue. Basta con ver lo que decía hace 4 o 5 años atrás, ahora, para darnos cuenta que es un mentiroso. Y no solamente él. Fijémonos, por ejemplo, las cosas que se decían de esta pandemia en enero, febrero, marzo del año pasado. Fijémonos cuando decía que para diciembre, o desde octubre, noviembre, diciembre, iba a estar vacunada una cantidad importante de la población argentina, o que iban a llegar las vacunas, etcétera. Hemos tenido el privilegio desde el punto de vista técnico y científico en nuestro país, con un acuerdo con Pfizer, a través de el doctor Fernando Pola, un tipo afamado, de desarrollar la parte fundamental de nuestro país en el Hospital Militar Central de la vacuna Pfizer, donde todo el mundo pensaba, bueno, vamos a ser privilegiados para recibir esta vacuna, que aparte es una de las mejores, las más conceptuadas. Sin embargo, no hemos recibido nada y por ahora no vamos a recibir. ¿Qué pasó en el medio? Con Ginés González García, etcétera, que decía que era peor el dengue que el COVID-19. O sea, yo quizá me expresé mal cuando dije el presidente mentiroso, me tendría que haber referido a un gobierno de mentiroso, ¿no? Bueno, me queda una muy breve, ¿no? Y con esto sí ya lo despido y desde ya le agradezco su tiempo como siempre. Por favor. Tengo aquí el relato oficial de la independencia, la patria y el antiimperialismo. Dígame qué hago. Hola. ¿Me escuchó? Sí, tengo aquí el relato que todos conocemos de la patria, de la independencia, del antiimperialismo. ¿Qué hago con él? ¿Qué hacemos con eso? Sí. Bueno, yo creo que hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá no se trata de ser antiimperialista. Yo creo que se trata de no ser antiargentino. Hay que ser argentino. Si uno es argentino no va a ser anti nada, porque está priorizando lo propio. Ahora, tenemos que conocer Argentina. Nadie ama lo que no conoce, y nadie defiende lo que no ama. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, digo esto para no echar la culpa siempre a las afuera, ¿no es cierto?
estamos educando a nuestros niños, a nuestra juventud en el sentimiento realmente nacional, no a través de relatos o posverdades, sino que la verdad histórica, genuina, con los valores que han hecho grande a nuestra patria, o estamos haciendo todo lo contrario. Entonces a mí no me preocupa tanto los que nos atacan de afuera, sino los que nos venden de adentro, como decía Jaureche, ¿no? Por eso cuando usted dice, ¿qué hacemos con esto? Honestamente, ¿quién dice antiimperialismo? Los incultos que están en el gobierno. Si no conocen nuestra patria, ¿de qué antiimperialismo pueden hablar? ¿No es cierto? Acá tenemos que buscar una solución que sea a partir de nuestras identidades nacionales. Esto vale para nuestro país como para cualquiera, ¿no es cierto? Y defender los propios intereses. Y conciliar, sea con el imperio o con cualquier otro país, aún africano, conciliar intereses en base a negociación. Pero usted, para poder hacer eso, necesita tener una patria seria, honesta, respetada. No necesita ser superpotencia, necesita ser seria y respetada, y con la capacidad defensiva, tanto militar como diplomática y social, para enfrentarse con un background serio en las negociaciones que se hacen a nivel global. Así se maneja las relaciones internacionales a nivel mundial, ¿no es cierto? Después puede tener derivaciones no queridas, no deseables, bélicas o comerciales, pero es un poco la historia, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el mundo actualmente, lo que pasó siempre además, ¿no? Firmado Jorge Mones Ruiz. Jorge, gracias como siempre por su gentileza. Le enviamos muchas gracias por llamarme, Claudio. Un fuerte abrazo. Momento.